¿Alguna vez te han tratado como si no valieras nada, incluso después de lograr lo imposible? Imagina estar en la cima de tu carrera y escuchar a alguien poderoso decir que solo sirves para aparecer en los titulares. ¿Qué harías si, delante de todos, te humillara a alguien que se creía superior a ti? Hoy descubrirás cómo un momento de dolor puede transformarse en fuerza y cómo la respuesta silenciosa de Michael Jordan le enseñó al mundo que el carácter vale más que cualquier fortuna. Pero, ¿qué sucedió realmente en esa sala VIP del aeropuerto? ¿Y por qué, años después, ese mismo hombre regresaría desesperado, pidiendo ayuda a quien una vez le faltó el respeto? Prepárate para descubrir un secreto nunca antes revelado. El sonido de las puertas automáticas reveló a Michael Jordan. El hombre que revolucionó el baloncesto mundial ahora vestía un traje modesto. Su expresión firme contrastaba con el nerviosismo de su asistente, Angela. 5 ejecutivos blancos bien vestidos se giraron al unísono. El silencio en la sala VIP se hizo más denso cuando Michael entró con dignidad, ignorando los susurros maliciosos. La señora Williams, una mujer negra de cabello canoso, reconoció al instante a Michael. Sus ojos brillaron de admiración mientras le ofrecía una taza de café con manos temblorosas. Richard Evans, un empresario multimillonario de cabello canoso, se inclinó hacia un colega. Mira quién acaba de llegar. El rey del baloncesto se cree capaz de jugar en nuestro equipo, dijo con desdén, apenas disimulando su desdén. Angela agarró el brazo de Michael, sintiendo la hostilidad en la sala. Ignóralos, susurró, con el corazón latiendo de indignación. No merecen tu atención. Gracias por el café, señora, le dijo Michael a la señora Williams, con su suave voz cargando el peso de 1000 batallas. Sus ojos transmitían una profunda y sincera gratitud. Un ejecutivo presumido señaló a Michael, riendo como una hiena. Esto es lo que pasa cuando dejan entrar a cualquiera a las salas VIP, se burló, ajustándose la corbata de seda. Richard se quedó de pie con la arrogancia de quien nunca ha conocido la derrota. Se acercó a Michael y le ofreció una mano fría. Sus ojos recorrieron al exatleta como si estuviera evaluando un objeto en venta. Eres famoso, Jordan. Pero los negocios son para los adultos. Richard lo provocó con una sonrisa venenosa, apretando la mano de Michael con fuerza. Quizás deberías quedarte en la cancha. El rostro de Michael permaneció impasible como una piedra. Solo sus ojos, los mismos que una vez intimidaron a los oponentes en la cancha, se clavaron en los de Richard con una intensidad volcánica. Richard alzó la voz teatralmente, asegurándose de que todos lo oyeran. Estas celebridades creen entender de negocios. Pobres almas. No saben la diferencia entre una pelota y un balance. La señora Williams agachó la cabeza, avergonzada de la escena. Sus manos arrugadas se aferraron al delantal mientras lágrimas silenciosas amenazaban con caer de sus ojos cansados. Angela apretó los puños, lista para defender a su jefe. Pero Michael la sujetó del brazo con firmeza. No vale la pena, susurró, manteniendo la dignidad que lo había convertido en leyenda. ¿Cuántos atletas he visto arruinarse con sus tontas aventuras? Richard seguía dando vueltas alrededor de Michael como un depredador. Son como niños jugando a ser empresarios. Michael cerró los ojos por un segundo, respirando profundamente. En su mente, un repaso de todas las barreras que había derribado a lo largo de su vida se reproducía como una película en avance rápido. La señora Williams se acercó y tocó suavemente el hombro de Michael. Algunas peleas no valen la pena, hijo, murmuró con sabiduría. La verdadera victoria llega con el tiempo. ¿Quieres irte?, preguntó Angela, incapaz de soportar ver cómo su mentor era humillado por estos hombres privilegiados. Podemos reprogramar la cita. Michael ofreció una leve sonrisa, la misma que había aparecido en millones de anuncios. Vámonos, respondió con la serenidad de quien ha enfrentado tormentas mucho peores. Richard les dio la espalda y regresó con su manada de lobos trajeados. Otro que se rendía. Se rió, levantando su copa de champán como si brindara por la victoria. Michael se despidió de la señora Williams con un cálido abrazo y un susurro de gracias. Salió con la misma postura inquebrantable que lo había llevado a 6 campeonatos de la NBA. Mientras Michael desaparecía por el pasillo, la voz de Richard resonó. Apuesto a que volverá arrastrándose por un trabajo. La señora Williams observaba, con los ojos brillantes, al hombre que acababa de ser humillado en ese silencio ensordecedor. Todos se preguntaban qué tormenta se desataba en el pecho de Michael Jordan tras esa calma. Un rato después, el conductor cerró la puerta mientras Michael se hundía en el asiento trasero del coche negro.
El silencio era denso como el plomo hasta que Angela finalmente lo rompió. ¿Por qué no respondiste, Michael?, preguntó, con los ojos brillando de ira apenas contenida. Ese hombre merecía que lo pusieran en su lugar. Michael se ajustó la corbata y respiró hondo, como si llevara el peso del mundo. He pasado por cosas peores, Angela, respondió, con su voz cansada ocultando décadas de batallas invisibles. Pero, ¿sabes qué es extraño? Nunca te acostumbras. Nunca deja de doler. De repente, su mente se remontó al joven Michael de 1970, con solo 8 años, jugando en una acera agrietada en Carolina del Norte, mientras sus vecinos blancos pasaban susurrando lo suficientemente alto como para que él pudiera oírlo. Ese chico Jordan no viene de una familia importante. Nunca será nada pequeño. Michael fingió no oír. Aunque su corazón de niño le dolía, el recuerdo cambió. Ya tenía 15 años, y su cuerpo ya mostraba el potencial atlético que cambiaría el deporte para siempre. Un entrenador blanco, canoso y de mirada fría, le señaló con el dedo. Escucha con atención, muchacho. Los niños pobres como tú no llegan lejos. El baloncesto es solo una forma de mantenerte alejado de las calles. Angela le tocó el brazo, devolviéndolo al presente. Sus ojos oscuros, llenos de genuina admiración, se clavaron en los de él. Michael, has cambiado vidas. Niños negros de todo el país tienen esperanza gracias a ti. Los hombres adultos lloran al pronunciar tu nombre. ¿Quién es Richard Evans comparado con eso? Michael se giró hacia la ventana, observando cómo la ciudad se difuminaba en rayas de color. Una lágrima obstinada brotó de la comisura de su ojo, pero no la dejó caer. Años de entrenamiento para contener las emociones en estadios abarrotados ahora ayudaban a disimular el dolor que latía en su corazón envejecido como una película triste y acelerada. Se vio de nuevo en los pasillos de la escuela, ignorado por sus compañeros blancos en la universidad, oyendo risitas disimuladas al hablar en las reuniones, incluso como una superestrella, un camarero en un restaurante de lujo que le preguntaba si realmente tenía una reserva. Mientras los clientes blancos estaban sentados. Sin dudarlo, el coche se detuvo en un semáforo en rojo. Por la ventanilla, Michael vio a un niño negro, de no más de 10 años, vendiendo dulces a los conductores. Su ropa sencilla y su mirada decidida le recordaron tanto a él mismo que se le encogió el corazón. Michael bajó la ventanilla y le ofreció al niño una sonrisa sincera. El niño se quedó paralizado al reconocer de inmediato ese rostro famoso. Abrió los ojos como platos, como si estuviera frente a un superhéroe de verdad. Lentamente, una sonrisa tímida pero radiante iluminó su pequeño rostro. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en ese breve instante de conexión entre generaciones. ¿Lo viste?, comentó Angela, observando la escena. Inspiras más de lo que crees, Michael. Ese chico les dirá a todos sus amigos que te vio hoy. A él no le importa lo que piense Richard Evans. Eres la prueba de que los sueños son posibles. Michael cerró los ojos y escuchó con claridad la voz de su madre, Dolores, como si estuviera sentada a su lado. Hijo, pueden cerrarte puertas, pero no pueden cerrarte quién eres. Tu grandeza viene de dentro. Esas palabras lo habían sostenido durante tormentas que habrían destruido a hombres menos decididos. Su mano grande y envejecida se cerró en un puño apretado al fondo del coche. Sus nudillos palidecieron por la fuerza contenida. No era solo ira. Era una determinación férrea, forjada en cada derrota, cada insulto, cada portazo en la cara a lo largo de 6 décadas de vida. Angela notó el cambio en su postura, la tensión en los anchos hombros que habían soportado el peso de las expectativas de toda una nación. ¿Vas a dejarlo así, Michael?, preguntó ella, inclinándose hacia adelante. Una sonrisa críptica se dibujó en los labios de Michael mientras miraba por la ventana. Las respuestas silenciosas hablan más fuerte, Angela, dijo en voz baja, tan baja que ella tuvo que inclinarse para oírlo. Aprendí eso jugando. A veces, el mejor contraataque es esperar el momento oportuno. La radio del coche anunció la noticia de un escándalo que involucraba a ejecutivos del mercado financiero acusados de corrupción. Michael y Angela intercambiaron una mirada significativa, como si el universo enviara un mensaje sobre el verdadero carácter de quienes se consideraban superiores. El poder no se trata de gritar. Se trata de actuar, dijo Michael, enderezándose en su asiento con la misma postura que tenía antes de los partidos cruciales. Richard Evans podrá tener su dinero, pero yo tengo algo que él nunca tendrá, verdadero respeto. Y voy a mostrarle la diferencia. Angela sonrió al reconocer esa expresión.
Era la misma mirada que tenía Michael antes de hacer una jugada imposible, antes de saltar más alto de lo que nadie creía posible. El mundo verá quién eres realmente, dijo con absoluta convicción. Y Richard se tragará cada palabra. Con movimientos precisos, Michael sacó su teléfono del bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos envejecidos, aún ágiles, comenzaron a escribirle un mensaje a alguien. El rostro, antes marcado por el dolor de la humillación, ahora mostraba la intensa concentración de un estratega. En la brillante pantalla del teléfono, Angela vislumbró una detallada hoja de cálculo financiera. Números, gráficos, proyecciones. Este no era un proyecto cualquiera. Era algo grande, ambicioso y revolucionario. Algo que solo alguien con la visión y el coraje de Michael podría concebir. Michael apagó el teléfono y lo guardó con calma. Sus ojos miraban al horizonte a través de la ventanilla del coche con la misma determinación que había hecho que la multitud se levantara de sus asientos y gritara su nombre. Su expresión serena desató una tormenta de ideas y planes que comenzaban a tomar forma en su brillante mente. Angela observaba en silencio, respetando el momento. Lo que parecía una derrota humillante se estaba convirtiendo en combustible para algo mayor. ¿Qué plan estaba tramando Michael en ese preciso instante? ¿Y por qué, incluso después de ser humillado públicamente, parecía tan seguro, tan decidido? Casi como si la humillación fuera justo lo que necesitaba para dar el siguiente paso en un deporte mucho más importante que el baloncesto. La oficina de Michael no era lujosa, solo tenía lo esencial. Un sencillo escritorio de madera, unas cuantas sillas y paredes blancas donde había colgado docenas de proyectos sin terminar. Sus pasos resonaban en el suelo de cerámica mientras caminaba lentamente, observando cada papel, cada sueño aún no realizado. Sus dedos rozaban suavemente los bocetos como si sintiera la energía de cada idea. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, iluminando su rostro, marcado por el tiempo, no solo por los años, sino por las dificultades. Los empleados pasaban apresurados por los estrechos pasillos, cargando papeles, haciendo llamadas. Era un lugar sencillo, pero concurrido. Un lugar donde podían nacer nuevas historias. Michael se detuvo frente a la pared más grande, cubierta de dibujos y notas. Sus ojos llorosos reflejaban la luz. Tantos sueños. Tantas posibilidades. Tantos rechazos. La puerta se abrió con un suave crujido. Angela entró con una gruesa carpeta roja llena de papeles. Su rostro revelaba el peso de lo que cargaba. No era solo una carpeta. Eran sueños rechazados uno tras otro. Traje las respuestas de los bancos y los inversores, dijo en voz baja, como si cada palabra pudiera herir. Michael no necesitó decir nada. Sus ojos ya sabían lo que encontraría. Extendió la mano, tomó la carpeta y la colocó sobre el escritorio. El sonido del impacto resonó por la pequeña habitación. Angela permaneció inmóvil, sus dedos jugueteando nerviosamente con el bolígrafo que siempre llevaba consigo cuando estaba ansiosa. El aire se volvió denso, como si le hubieran chupado el oxígeno a la habitación. ¿Todos?, preguntó finalmente. Todos, respondió ella, tragando saliva. Ni siquiera lo consideraron. Página tras página, Michael leyó cada rechazo. Sus ojos escudriñaron las palabras frías e impersonales que se leían entre líneas. El mismo prejuicio de siempre. Cada carta era una puñalada silenciosa. Gracias por su interés, pero no podemos continuar en este momento. Lamentablemente, su perfil no se ajusta a lo que buscamos en una inversión. A pesar de su reputación deportiva, no vemos viabilidad en su proyecto empresarial. Angela observó un sutil cambio en su expresión. Apretó la mandíbula, frunció ligeramente el ceño, un músculo latía discretamente en su sien. Era como ver una tormenta contenida. Michael no gritó, no maldijo, no golpeó las paredes. Su dolor era silencioso, profundo, como un río que fluye bajo el hielo. Pero estaba allí, evidente para quienes sabían mirar. Cada rechazo traía viejos recuerdos. Cada no recordaba a otros del pasado. El teléfono sonó, interrumpiendo el pesado silencio. Michael contestó, poniéndolo en altavoz. Al otro lado, la voz metálica de un inversor hablaba con la frialdad de quien no siente el peso de sus propias palabras. Señor Jordan, hemos revisado su propuesta cuidadosamente, pero necesito ser directo. El hombre hizo una pausa, calculando. Lo siento, pero no invertimos en atletas. Nuestra experiencia demuestra que los deportistas rara vez entienden el mundo de los negocios. Angela apretó los puños con indignación. Michael permaneció inmóvil, escuchando.
Quizás deberías dedicarte a lo que mejor sabes hacer. Sé un portavoz. Deja el negocio a quienes lo entienden, añadió el hombre, sin darse cuenta de la crueldad de sus palabras. Michael miró a Angela, quien le hacía señas para que respondiera de la misma manera, pero simplemente le agradeció al inversor su tiempo y colgó. El silencio regresó, más denso que antes. Angela sacó una silla y se sentó frente a Michael, buscándolo a los ojos. «No estarás pensando en renunciar, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Después de todo esto, todas esas puertas se cerraron. Nadie te culparía». La tenue luz de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando sombras en el rostro cansado de Michael. No respondió de inmediato. Sus dedos golpeaban suavemente el escritorio. El único sonido en la habitación, aparte de su respiración, era el de sus respiraciones. Años de lucha, de obstáculos, de gente que le decía que no lo lograría. De joven, le dijeron que no sería lo suficientemente bueno para el equipo, que no ganaría títulos, que no sería un hombre de negocios. Michael levantó lentamente la cara. Sus labios se curvaron en una sonrisa cansada pero decidida. No había derrota en esa sonrisa, solo la calma de quien ha enfrentado tormentas peores. Michael se levantó lentamente de la silla y se acercó a la ventana. Abajo, en la acera agrietada del sencillo barrio donde había decidido abrir su primera oficina, un grupo de jóvenes negros charlaba animadamente. Algunos sostenían pelotas de baloncesto. Otros simplemente observaban a sus amigos. Sueños en los ojos de cada uno de ellos, sueños que el mundo insistía en que eran imposibles. Una suave brisa entraba por la ventana entreabierta, trayendo los sonidos de la calle. Risas, conversaciones, vida. Michael vio a uno de los chicos intentar un movimiento, caerse, levantarse y volver a intentarlo, animado por sus amigos. Una escena sencilla, pero muy reveladora. «Míralos, Angela», murmuró Michael, sin apartar la vista de la ventana. «Necesitan ver a alguien como ellos rompiendo barreras. No solo en los deportes, sino también en los negocios, en las salas donde reside el verdadero poder». Su voz era baja, casi un susurro, pero contenía la fuerza de una promesa. El sol de la tarde proyectaba reflejos dorados sobre los edificios distantes. Michael seguía mirando la calle, pero sus pensamientos estaban lejos. Estaba de vuelta en la sala VIP del aeropuerto, viendo el rostro desdeñoso de Richard Evans, oyendo su voz llena de prejuicios y arrogancia. «No sabes nada de negocios. Solo sirves para aparecer en los titulares». Las palabras aún ardían en su memoria, como si las hubiera pronunciado en ese preciso instante. Podía ver claramente la sonrisa burlona, las miradas cómplices de los demás empresarios, el silencio incómodo de la señora Williams. Angela se acercó y le puso la mano suavemente en el hombro. «¿En qué estás pensando?», preguntó con suavidad. Michael respiró hondo antes de responder. «Pienso en cómo las palabras pueden marcar a una persona, pero también en cómo nos dan fuerza cuando decidimos demostrar que están equivocadas». El sol comenzaba a ponerse cuando Michael regresó a su escritorio. Abrió el cajón y sacó una carpeta azul, diferente a todas las demás, escrita a mano. Plan B. Angela se acercó, curiosa. «¿Qué es esto?», preguntó. Michael abrió la carpeta y reveló hojas de cálculo financieras, estudios de mercado y un plan de negocios detallado. «Es hora de invertir mi propio dinero», dijo con voz firme. «Si nadie cree en mí, creeré en mí misma». Los ojos de Angela se abrieron de par en par. «Michael, estos son tus ahorros. Has trabajado toda tu vida para esto». Y si la interrumpiera con un gesto amable. «Todos piensan que los atletas no entendemos el dinero, que somos ingenuos y fáciles de engañar». Esbozó una sonrisa contenida. «Pero he guardado cada centavo para este momento. Sé exactamente lo que hago». Angela se sentó junto a Michael, examinando los documentos. El plan era audaz, pero bien estructurado. Reconoció esa expresión decidida, la misma que tenía en esos momentos decisivos en la cancha. «¿De verdad vas a hacer esto?». No era una pregunta, sino una afirmación de admiración. Michael asintió sin dudarlo. Angela sonrió, recordando todas las historias que había oído sobre él. El chico que fue eliminado del equipo de la preparatoria, el jugador que dijeron que nunca sería campeón. «¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto?», dijo finalmente. «Nadie creía en ti en el baloncesto. Nadie pensó que llegarías a ser quien eres. Entonces, ¿por qué esto sería diferente?». Hizo una pausa, con la mirada fija en él. «Siempre les has demostrado que se equivocaban. Siempre». Michael le tomó la mano un momento en un raro gesto de vulnerabilidad.
Gracias por creer en mí, Angela. 3 meses después, en un pequeño local comercial del centro, abrió sus puertas la primera tienda de Michael. No tenía nada de grandilocuente, solo un espacio limpio y bien organizado con productos cuidadosamente seleccionados. En la puerta, un sencillo letrero con el nuevo logotipo que él mismo había creado. Pasaron los años. El comienzo fue lento, casi silencioso, con días en los que solo 2 o 3 personas cruzaban la puerta de la tienda. Michael afrontó cada uno de esos momentos con la misma paciencia que siempre había demostrado en la cancha. Mientras cambiaban los escaparates y la temporada cambiaba afuera, dentro de la tienda y dentro de él, algo maduraba. Con el tiempo, el negocio creció. Poco a poco, la tienda incorporó nuevos empleados, empezaron a llegar clientes de barrios lejanos, y el nombre de Michael Jordan pasó de ser solo un recuerdo deportivo a un símbolo de perseverancia y respeto en el mundo empresarial. Fueron años de trabajo incansable, aprendiendo de cada obstáculo, hasta que finalmente el éxito empezó a atraer la atención de toda la ciudad. Michael observaba cada detalle, ajustando un producto aquí, revisando un expositor allá. Sus manos, las mismas que habían sostenido innumerables balones de baloncesto en momentos decisivos, ahora ordenaban las camisetas en los estantes con el mismo cuidado. Los primeros clientes empezaron a llegar, curiosos. Algunos entraron sin saber de quién era la tienda. Otros llegaron, atraídos por la noticia de que Michael Jordan estaba invirtiendo en un nuevo negocio. Eran pocos, pero cada persona que cruzaba esa puerta representaba una pequeña victoria. Angela lo observaba todo desde un rincón, emocionada. Era solo el principio, pero había mucho. Orgullo en ese momento, el orgullo silencioso de alguien que daba el primer paso contra toda expectativa. Durante las primeras semanas, Michael estaba en todas partes de la tienda. La gente se sorprendía al verlo atender personalmente a los clientes, explicando cada producto con paciencia y conocimiento. En esa mañana tan ajetreada, estaba limpiando el suelo después de que un cliente derramara café. Una señora mayor lo observó, intrigada. «¿No lo eres?», dudó. «Sí, señora», respondió con una sonrisa amable, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. «¿Y está limpiando el suelo?», preguntó ella, genuinamente sorprendida. Michael se detuvo un momento, mirándola fijamente. «Este lugar es mi sueño, señora. No hay nada aquí que no haría». Con orgullo, la mujer sonrió, conmovida por su respuesta. Más tarde, regresó con 2 amigos, y luego con su familia. Michael la recordaba en cada visita. Hablaba, explicaba y escuchaba. Al final del día, después de que todos se fueran, él se quedaba, organizando todo para el día siguiente. Agotado pero totalmente involucrado, la pequeña tienda comenzó a crear su propia rutina. El timbre sonaba constantemente, anunciando la llegada de nuevos clientes. Algunos entraron, miraron con curiosidad y se marcharon. Otros compraron, regresaron o trajeron amigos. Michael atendía a un joven cuando entró un hombre de traje, observándolo todo con mirada crítica. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer al dueño del establecimiento. «Michael Jordan». «¿Qué haces aquí?», preguntó, acercándose. «Trabajando», respondió Michael simplemente, mientras envolvía un regalo para el cliente. El hombre se rió, incrédulo. «Nunca imaginé verte, ¿sabes?, vendiendo cosas en una tiendita». El término, pequeña tienda, se pronunció con un dejo de desdén. El cliente al que Michael atendía se dio cuenta y se tensó. Michael, sin embargo, simplemente sonrió y terminó de envolver el regalo con el mismo cuidado de antes. «Espero que le guste», le dijo al joven cliente, ignorando por completo el comentario despectivo. La noticia de la tienda se extendió, y con ella llegaron los comentarios, algunos positivos, otros no tanto. Una tarde, un grupo de comerciantes entró, claramente no para comprar, sino para ver la feria. La gran estrella del baloncesto intentando ser empresario. «¿Cuánto falta para que quiebren?», comentó uno de ellos, lo suficientemente alto como para que se le oyera. «Estos tipos siempre creen que pueden con todo porque lanzan una pelota». Michael estaba en la caja, escuchando todo. Angela dio un paso al frente, dispuesta a defender al jefe, pero él la detuvo con la mirada. Con calma, se acercó al grupo. «¿Puedo ayudarles con algo, caballeros?», preguntó con genuina cortesía. Los hombres intercambiaron miradas, avergonzados por tanta clase. «Solo miramos», respondió uno de ellos con torpeza. «Siéntanse libres, y si necesitan algo, estoy aquí para servirles», dijo Michael con una sonrisa serena que desarmó por completo al grupo.
El timbre sonó al final de una tarde de miércoles particularmente tranquila. Michael estaba organizando el inventario cuando Angela llamó. Michael, hay alguien aquí que quiere verte. Salió de la trastienda y se detuvo, sorprendido. La señora Williams, con su cabello gris perfectamente arreglado y sus ojos bondadosos, estaba allí, sonriéndole. «¿La señora Williams?», exclamó, acercándose rápidamente. La dama abrió los brazos y lo abrazó con la fuerza que su frágil cuerpo le permitía. Sus ojos brillaban de orgullo. «Necesitaba verlo con mis propios ojos», dijo, mirando a su alrededor, asombrada. «Mi hijo». Michael, abriendo su camino, la guió por el pequeño espacio, mostrándole cada detalle con el entusiasmo de un niño. Al llegar a la oficina, la señora Williams le tomó las manos. «Me inspiras más de lo que crees, hijo», dijo con la voz entrecortada. «Más de lo que jamás imaginarás». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Michael tenía un calendario en la pared, donde anotaba cada pequeño logro, cada meta alcanzada. Llegaban nuevos clientes a diario, y muchos regresaban con regularidad. El pequeño espacio ya se sentía insuficiente. Una tarde, Angela entró corriendo a la oficina con una hoja de cálculo. Sus ojos brillaban de emoción. «Michael, tienes que ver esto», exclamó, entregándole el periódico. «Nuestro crecimiento en el último trimestre». Revisó las cifras, sorprendido. Las ventas se habían triplicado. «Necesitamos expandirnos», concluyó Angela. «Este espacio ya no es suficiente». Michael se puso de pie y miró por la ventana de la oficina la actividad en la tienda. Los clientes hacían fila para pagar. Los nuevos empleados contratados en las últimas semanas iban y venían. «Tienes razón», dijo finalmente. «Es hora de dar el siguiente paso». Estaban dando las noticias locales cuando Angela entró a la tienda con un televisor portátil. Lo dejó en el mostrador y llamó a Michael. «Tienes que ver esto», exclamó, subiendo el volumen. En la pantalla, una joven reportera sonreía frente a la tienda. Detrás de ella, los clientes entraban y salían con sus bolsas. «Estamos ante uno de los casos de emprendimiento más impresionantes de la ciudad», dijo la reportera. «En tan solo 8 meses, esta pequeña tienda se ha convertido en un referente no solo por sus productos, sino también por su filosofía empresarial». La cámara mostró imágenes del interior de la tienda. Michael atendía a los clientes y capacitaba a los empleados, la mayoría jóvenes negros del barrio. «Superando barreras», continuó el reportero. «Esta es la frase que mejor describe lo que hace Michael Jordan. No solo construye un negocio, sino que abre puertas para toda una comunidad». Los empleados se reunieron alrededor del televisor, aplaudiendo. Michael simplemente sonrió en silencio. La oficina estaba tranquila aquella tarde de otoño. Michael estaba revisando los contratos para la apertura de la segunda tienda cuando Angela entró con el periódico financiero del día. «¿Viste esto?», preguntó, dejando el periódico sobre la mesa. En la portada, un titular impactante. «Las acciones de Evans Empire, en crisis, se desploman un 40% en una semana». Angela hojeó rápidamente el artículo completo. «Richard Evans enfrenta cargos de fraude. 3 de sus empresas están al borde de la quiebra». Miró a Michael, evaluando su reacción. «Y hay más. Busca desesperadamente nuevos inversores. Nadie quiere asociarse con él ahora». Michael agarró el periódico y se quedó mirando la foto de Richard, el mismo hombre que lo había humillado años atrás. Ahora, con expresión abatida, al salir de una audiencia judicial, era como si el mundo hubiera dado un giro completo. «Parece que el tiempo pone a cada uno en su lugar», comentó Angela con un dejo de satisfacción en la voz. Michael permaneció en silencio, releyendo el artículo sobre Richard Evans. No había rastro de alegría en su rostro, solo una expresión contemplativa, casi compasiva. Angela lo observaba, intentando descifrar sus pensamientos. «¿No estás nada satisfecha?», preguntó finalmente. «¿Después de lo que te hizo en esa sala VIP?». Michael dobló el periódico con cuidado y se lo devolvió. «No celebro la caída de nadie, Angela», respondió con calma. «Ni siquiera los que me hicieron daño». Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, su equipo trabajaba en los preparativos de la nueva tienda. Jóvenes que había contratado, formado y en los que creía cuando nadie más lo hacía. «Pero admito que siento algo», dijo tras una pausa. «Siento que una historia está terminando y otra apenas comienza». En el fondo, sabía que sus caminos y los de Richard volverían a cruzarse. El correo electrónico llegó al final del día,
justo cuando Michael estaba a punto de salir de la oficina. El sonido de la notificación lo hizo volver a su escritorio y revisar la pantalla del ordenador. Al ver al remitente, se quedó paralizado un instante. Richard Evans. Solicitud de reunión. Urgente y confidencial. Con el corazón acelerado, Michael abrió el mensaje. Las palabras de Richard fueron directas, casi desesperadas. Michael, sé que nuestra última reunión no fue agradable y asumo toda la responsabilidad. Estoy en una situación difícil y necesito hablar contigo en persona. Creo que podemos establecer una relación mutuamente beneficiosa. Por favor, deme 30 minutos de su tiempo. Se propuso una dirección y una fecha. La oficina central de Evans Enterprises, el próximo lunes. Michael leyó el mensaje 3 veces, incrédulo. Después de todo, tras la humillación pública, Richard Evans le pedía ayuda. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Angela. Angela entró a la oficina minutos después de la llamada, todavía sin aliento. Michael le mostró el correo electrónico en la pantalla. Leyó en silencio, con expresiones que iban de la sorpresa a la indignación y finalmente a la incredulidad. «Tiene agallas», murmuró, negando con la cabeza. Después de todo lo que dijo, de cómo te trató, ahora quiere tu ayuda. Michael permaneció en silencio unos instantes, con los dedos entrelazados sobre el escritorio y la mirada fija en un punto distante. Todo el viaje transcurrió ante él como una película. La humillación en el aeropuerto, las puertas cerradas, las noches de insomnio, el miedo al fracaso, la pequeña tienda, el crecimiento lento pero constante. ¿Y ahora esto? ¿Te vas?, preguntó Angela finalmente. Michael la miró fijamente, con una sonrisa misteriosa formándose en la comisura de sus labios. ¿Estás listo?, insistió, preocupada por lo que esa reunión podría significar para él. Michael se levantó con una calma sorprendente. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y serenidad que Angela rara vez había visto. Ahora más que nunca, respondió con voz firme. ¿Qué espera realmente Michael de este encuentro? Richard Evans, el hombre que lo humilló públicamente, ahora le ruega ayuda. ¿Pero es solo desesperación económica? ¿O hay algo más? Mientras Michael se prepara para afrontar su pasado, viejas heridas vuelven a latir. ¿Será este el momento de la venganza perfecta? ¿O la oportunidad de demostrar lo que significa tener carácter cuando todo está a tu favor? El empresario que una vez lo llamó simplemente un atleta ahora lo necesita. Pero ¿cuál será el verdadero precio de este reencuentro para Michael? Sol. A veces, las mayores batallas no se ganan con fuerza, sino con dignidad. Y Michael está a punto de enfrentar la prueba final de su carácter. El sol de la tarde se reflejaba en los amplios ventanales del Empire Business Center. Michael Jordan se ajustó la corbata azul marino y respiró hondo antes de cruzar las puertas giratorias. El guardia de seguridad lo miró sorprendido al reconocerlo. El vestíbulo de mármol blanco resonaba con cada paso. La recepcionista del teléfono tartamudeó a media frase, dándole un codazo a su colega. Michael sintió el peso de aquellas escaleras, no de admiración por el jugador, sino por el hombre de negocios en el que se había convertido. Recordó el día en que Richard Evans dijo que nunca entendería los negocios. Cada paso sobre ese suelo pulido representaba el viaje que había recorrido desde entonces. En el coche negro aparcado al otro lado de la calle, Angela tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la carpeta. Miraba fijamente el edificio por el que Michael acababa de entrar. 7 años de arduo trabajo la habían llevado a este momento. Angela ajustó el espejo retrovisor para examinarse el rostro. Sus ojos revelaban la preocupación que intentaba ocultar. «Todo irá bien», se susurró a sí misma. Pero conocía a Richard Evans y sus trucos. Ese hombre nunca había aceptado perder. Tomó su teléfono y escribió un mensaje. «Estoy aquí si me necesitas». Se lo envió a Michael y volvió la mirada al edificio, con el corazón cargado de amargos recuerdos. «Señor Jordan», exclamó la recepcionista, poniéndose de pie con los ojos muy abiertos. Su etiqueta decía Susan. Extendió su mano temblorosa y sonrió, con los ojos brillantes de admiración. «Es un honor tenerte aquí. El señor Evans ya lo espera en la sala de conferencias». Michael notó cómo ella lo miraba con genuino respeto, nada que ver con las miradas condescendientes que había recibido al principio de su carrera empresarial. Susan quiso decir algo más, pero dudó. Finalmente, en voz baja, confesó: «Mi hijo solo entró a la universidad gracias a su fundación». «Gracias». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Michael asintió, conmovido por la sinceridad de sus palabras.
La pesada puerta de la sala de reuniones se abrió, revelando un espacio opulento. Costosos cuadros adornaban las paredes, y una mesa de caoba pulida dominaba el centro. Richard Evans estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Al oír la puerta, se giró lentamente. Michael se sobresaltó al verlo. ¿Dónde estaba el hombre arrogante de hace años? Richard parecía haber envejecido 20 años, no 7. Profundas arrugas marcaban su rostro y su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus hombros, antes alzados con arrogancia, ahora parecían encorvados por el peso de algo que Michael aún no entendía. Michael. Richard intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Esa no era la sonrisa segura y venenosa que Michael conocía. Era la sonrisa nerviosa de un hombre acorralado. Richard se ajustó la costosa corbata con dedos ansiosos y señaló la silla. Siéntese, por favor. ¿Quiere algo de beber? Michael notó el temblor en su voz y observó cómo sus ojos evitaban el contacto directo. El empresario que una vez lo había humillado públicamente ahora parecía un animal acorralado. El mismo hombre que se había reído de él ahora ensayaba sonrisas tímidas e inseguras. Michael permaneció en silencio, observando la transformación ante sus ojos. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Michael, con su voz grave rompiendo el silencio. No se sentó. Permaneció de pie, imponente, observando al hombre que una vez lo había hecho sentir pequeño. Richard tragó saliva con dificultad, aflojándose la corbata como si se estuviera ahogando. Lo necesito, empezó, pero las palabras le costaban decirlo. No habría programado esta reunión si no fuera tan importante. Michael sintió vibrar su teléfono en el bolsillo. Probablemente Angela. Pero no apartó la mirada. Esperó, observando cada movimiento de Richard, cada gota de sudor que comenzaba a formarse en su frente. El silencio se convirtió en una herramienta de poder. Richard se hundió en el sillón de cuero, pasándose la mano por el pelo canoso. Sus ojos finalmente se encontraron con los de Michael. Las cosas han cambiado, Michael, confesó con voz ronca. Todo ha cambiado. Mis inversores se están marchando. Los escándalos. Dudó. Necesito socios de verdad. Gente en la que puedo confiar. Michael arqueó una ceja. La ironía no se les escapó a ninguno de los dos. Compañeros de verdad, repitió Michael, sentándose por fin. Qué curioso que usaras esas palabras. Richard miró fijamente la mesa, incapaz de sostener la mirada. Sé que no merezco tu confianza. Pero las palabras de Richard resonaron en la mente de Michael. Recuerdos de aquella humillación en la sala VIP del aeropuerto volvieron a su mente. La risa, las miradas, la sensación de impotencia. Angela agarrándolo del brazo, susurrándole que lo ignorara. La señora Williams bajó la mirada, avergonzado. Ese dolor nunca desapareció del todo. Solo se había transformado en combustible. Richard seguía hablando, justificándose, pero Michael escuchaba en silencio. Observaba cómo cada palabra salía del hombre que una vez lo había tratado como si nada. Estudió sus expresiones, sus gestos nerviosos. Pensó en todos los obstáculos que había enfrentado desde entonces. El cierre de The Doors, los inversores que renunciaron a los comentarios racistas. Construiste algo que yo nunca podría, admitió Richard, interrumpiendo el flujo de los recuerdos de Michael. Richard se levantó y caminó hacia la ventana panorámica. Abajo, la ciudad latía. Tengo dinero, Michael. Tengo influencia. Pero lo que construiste, se giró, con los ojos empañados. Es diferente. La gente confía en ti y te respeta. No solo por lo que hiciste en las canchas, sino por lo que has construido. Después, Michael sintió algo extraño en el pecho. No era satisfacción por la confesión del hombre que lo había humillado. Era la comprensión de que su viaje silencioso había sido más poderoso que cualquier venganza. El respeto no se compra, se construye, respondió Michael, con su voz tranquila contrastando con la agitación de Richard. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, Richard pareció comprender de verdad. Bajó la mirada hacia sus manos, como si viera por primera vez el vacío que llevaba consigo. Me llevó toda una vida darme cuenta de eso, murmuró Richard. Michael pensó en todos los niños a los que su fundación había ayudado, en los jóvenes emprendedores negros a los que guió, en la comunidad que creció a su alrededor, construida no sobre el miedo ni la intimidación, sino sobre el valor real. Tenías razón en una cosa, dijo Michael. Los negocios son para los grandes. Pero la grandeza no es lo que imaginabas. Richard se recostó en la silla y empezó a hablar rápidamente,
como si necesitara expulsar las palabras. Fui un idiota, Michael. Arrogante. Creí que lo sabía todo. Creí que podría juzgarte por lo que vi. En apariencia, Michael permaneció impasible, mientras Richard intentaba justificar las humillaciones del pasado. Eran otros tiempos, otra mentalidad. Yo no vi lo que realmente eras, en lo que podrías convertirte. Michael observó la angustia en el rostro del hombre, notando cómo buscaba desesperadamente alguna señal de perdón. Pero no ofreció ninguna. Solo escuchó, con el rostro impenetrable. Mientras la verdad finalmente salía a la luz tras años de silencio. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras doradas sobre la habitación. Richard continuó su monólogo de arrepentimiento. Michael no lo interrumpió. Observaba cada movimiento, cada cambio de expresión. Notó cómo Richard a veces miraba hacia la puerta, como esperando a que alguien entrara. Vio los papeles esparcidos sobre la mesa, papeles que parecían demasiado importantes para dejarlos a la vista. Michael reconoció las señales. El hombre no solo estaba arrepentido, sino desesperado. Había algo más, algo que Richard aún no había revelado del todo. Así que continuó en silencio, dejando que el otro hombre se expusiera más con cada palabra. Estoy aquí para pedirte ayuda. Richard finalmente fue al grano. Su voz se quebró. Te necesito, Michael. El silencio que siguió fue denso como la niebla. Richard abrió una carpeta y le entregó unos documentos a Michael. Mi empresa está al borde del colapso. Malas decisiones, socios equivocados, un escándalo financiero a punto de estallar. Necesito a alguien con tu credibilidad. Michael miró las cifras de los papeles. La situación era peor de lo que había imaginado. La empresa de Richard no solo estaba en problemas, sino que estaba en caída libre. Eres el único que puede ayudarme a salvar esto, declaró Richard, con desesperación destilando cada sílaba. El único en quien puedo confiar. Michael desvió la mirada de los documentos a las manos de Richard. Temblaban visiblemente mientras sostenía un vaso de agua. Esas mismas manos que una vez lo desestimaron con gestos despectivos. Las manos que lo señalaron, se rieron y menospreciaron sus sueños empresariales. ¿Por qué yo?, preguntó Michael con voz deliberadamente neutral. Hay otros inversores, otros posibles socios. Richard bebió el agua de un trago, nervioso. Todos me han abandonado. Ya nadie cree lo que digo. Le temblaban tanto los dedos que apenas pudo dejar el vaso sobre la mesa. Necesito a alguien con una integridad incuestionable. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Michael podía oír la respiración acelerada de Richard, el tic-tac del reloj en la pared, el sonido distante del tráfico abajo. Pasó los dedos por los documentos, asimilando la magnitud de la situación. Richard esperó, con la mirada fija en Michael, buscando alguna señal de respuesta. El aire entre ellos se sentía cargado de electricidad. Años de historias no contadas, de sentimientos reprimidos, se condensaron en ese instante. Michael pensó en Angela, que esperaba en el coche, en la señora Williams, que siempre había creído en él, en los jóvenes que lo admiraban como ejemplo del largo camino recorrido desde aquel día en el aeropuerto. Y ahora el hombre que lo había humillado estaba ante él, pidiendo ayuda. Michael cerró los ojos un instante. Vio rostros, docenas de ellos. Jóvenes negros que habían pasado por sus fundaciones. Niños cuyas vidas habían sido transformadas por sus iniciativas. Jóvenes emprendedores que siguieron sus pasos. Todos lo miraban, esperando a ver qué hacía. ¿Entiendes lo que me preguntas?, preguntó Michael en voz baja pero firme. Richard asintió lentamente. Pido una segunda oportunidad. Algo que no merezco, pero que necesito desesperadamente. Michael abrió los ojos y miró fijamente a Richard. No se trata solo de ti ni de mí. Se trata del ejemplo que cada uno de nosotros da, del legado que dejamos. El rostro amable de la señora Williams apareció en la memoria de Michael, con su suave voz resonando. El mundo es pequeño, hijo. Lo que siembras, cosechas. Y a veces la cosecha llega cuando menos la esperamos. Tenía razón. El círculo se cerraba de forma inesperada. Richard Evans, quien lo había hecho sentir pequeño e insignificante, ahora estaba allí, disminuido por sus propias decisiones. La señora Williams me dijo una vez que algunas batallas no valen la pena, dijo Michael, más para sí mismo que para Richard. ¿Quién?, preguntó Richard, confundido. Una mujer sabia que presenció nuestra primera conversación. Lo vio todo. Y ella me enseñó que la verdadera victoria no consiste en derrotar a alguien,
sino en superar tus propios límites. Richard empujó un contrato sobre la mesa, con la mano aún temblorosa. Te ofrezco la mitad de la empresa, dijo con voz casi suplicante. 50% de control total sobre las operaciones. Tu nombre en la puerta, si lo deseas. Michael miró el papel, calculando mentalmente el valor. Una fortuna, incluso, según sus estándares. Richard seguía hablando, desesperado. Podemos transformarlo todo. Tu visión, tus valores. Quiero aprender de ti, Michael. Convierte esta empresa en algo que marque la diferencia. Como lo hiciste tú. El tono era diferente ahora. No quedaba rastro de la arrogancia de antes, solo la desesperación pura de un hombre que veía como todo se derrumbaba. Michael respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Pensó en todo lo que había pasado, las noches sin dormir, la planificación de sus negocios, las puertas cerradas por prejuicios, las dudas que había enfrentado, las críticas que había superado, el dolor de la humillación que había convertido en combustible. Miró al hombre que tenía delante, no al poderoso Richard Evans, sino a un hombre asustado, acorralado por sus propias decisiones. Un hombre que ahora lo miraba no con desdén, sino con una esperanza desesperada. ¿Sabes?, dijo Michael lentamente, si acepto, nada volverá a ser igual. No seré solo un nombre para salvar tu reputación. Richard asintió rápidamente, casi con demasiada ansiedad. ¿Alguna condición? Solo dime qué quieres. El sol se había puesto por completo. La sala estaba ahora iluminada únicamente por las luces de la ciudad. Michael se levantó lentamente, su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre la mesa. Extendió la mano a Richard, quien la tomó con ansiedad, como si ese gesto fuera su última salvación. Aún no te he dado mi respuesta, dijo Michael con voz tranquila y profunda. Richard se quedó paralizado, aún sujetando la mano de Michael. Sus ojos buscaban desesperadamente alguna señal en el rostro del exatleta, pero Richard tartamudeó. ¿Tú? ¿Me ayudas? Michael no respondió. Simplemente mantuvo un firme apretón de manos, con la mirada fija en Richard, como si buscara algo en lo más profundo de esa alma ahora expuesta. El silencio entre ellos parecía cargar con todo el peso de la historia que compartían. El destino de Richard estaba literalmente en manos de Michael. Ese apretón de manos podía significar la salvación o la ruina total. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, testigos silenciosos de ese momento de la verdad. Michael pensó en los niños que lo admiraban, en los jóvenes que seguían sus pasos, en la señora Williams y sus sabias palabras. Pensó en el niño que una vez fue, enfrentándose a prejuicios, dudas y puertas cerradas. Y ahora el poder de abrir o cerrar una puerta estaba en sus manos. ¿Era la venganza silenciosa el verdadero sabor de la victoria? ¿O había algo más poderoso que hacer que Richard probara su propio veneno? La decisión no era solo cuestión de negocios o dinero. Se trataba del hombre en el que Michael había elegido convertirse. El silencio en la sala de juntas parecía un ser vivo, latiendo entre los dos hombres. Michael aún sostenía la mano de Richard, pero sus ojos, esos mismos que habían enfrentado los mayores desafíos en las canchas de baloncesto, ahora penetraban el alma del empresario. No había ira en esa mirada, solo una poderosa serenidad que hizo temblar a Richard por dentro. Lentamente, Michael soltó la mano del hombre y dio un paso atrás. La luz de la ciudad se filtraba a través de los enormes ventanales, creando sombras y contornos dramáticos en el rostro del exatleta. Richard tragó saliva con dificultad, esperando. Con cada segundo de silencio que pasaba, se sentía más pequeño, más vulnerable. Finalmente, Michael habló. Su voz profunda llenó la habitación como un río tranquilo pero poderoso. ¿Sabes, Richard? Durante años imaginé este momento. Michael se pasó la mano por la cara, con la mirada fija en un punto del pasado. Me diste una lección sin querer. El carácter no depende del dinero, declaró, con una leve sonrisa en los labios. Ese día en el aeropuerto, podría haber reaccionado. Podría haber gritado, mostrarte quién era. Richard bajó la mirada, incapaz de mantenerla. Pero me di cuenta de algo importante, continuó Michael. Que mis acciones definirían quién era yo, no tus palabras. La ciudad brillaba afuera, miles de luces como testigos silenciosos de ese momento. Michael rodeó la mesa, acercándose a la ventana. Todas las puertas se me cerraban en la cara por el color de mi piel o porque solo era un jugador. Me hizo quien soy hoy. Y tú, sin querer, me diste el combustible más poderoso de todos. La subestimación. Richard mantuvo la cabeza gacha. El peso de la vergüenza le encorvaba aún más los hombros.
Sus dedos temblaban sobre los papeles que le había entregado a Michael. Esos papeles que momentos antes habían significado su salvación, ahora parecían acusarlo. Cada línea, cada número, contaba la historia de un hombre que había construido un imperio sobre la arrogancia y el orgullo. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Una lágrima solitaria cayó sobre el contrato, manchando la tinta aún fresca. Durante años, Richard Evans había sido sinónimo de poder. Ahora, sentado en esa costosa silla, parecía pequeño, frágil. La ironía era demasiado dolorosa. El hombre que una vez lo había humillado en público ahora lloraba en silencio ante él, destrozado no por la venganza, sino por la simple presencia del personaje que había intentado empequeñecer. No necesito tu compañía para demostrar mi valía, dijo Michael, volviéndose hacia Richard. Su voz era firme, pero no cruel. Nunca necesité la aprobación de nadie. El empresario alzó su rostro curtido, con la mirada suplicante en silencio. Pero te necesito, Michael. Todos me han abandonado. Eres mi última esperanza. Michael caminó lentamente alrededor de la mesa, observando los lujosos cuadros en la pared, la costosa alfombra, los muebles importados, todo ese imperio construido sobre arena. Es curioso cómo la vida da un giro completo, ¿verdad? Dijo con una sonrisa tranquila. Que un jugador al que desprecias ahora puede salvar todo lo que has construido. Richard se levantó de repente, la desesperación le dio un último impulso de energía. Por favor, Michael, lo subiré al 60%, al 70%, a lo que quieras. Michael levantó la mano, y el gesto bastó para silenciar a Richard al instante. Era el mismo gesto que usaba en la cancha cuando comandaba a su equipo en momentos críticos, un gesto de autoridad natural que no requería gritos ni amenazas. No se trata de porcentajes, dijo Michael, con su voz tranquila contrastando con la desesperación de Richard. Nunca lo fue. Richard se hundió en la silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Sus ojos, antes rebosantes de arrogancia, ahora parecían apagados, derrotados. ¿Qué quieres?, preguntó, con voz apenas audible. Dignidad, respondió Michael, sentado en el borde de la mesa. Respeto. Justicia. Sus ojos recorrieron la habitación como si pudiera ver más allá de las paredes. Crecí escuchando que no era lo suficientemente bueno, que los chicos como yo no llegarían lejos, que debíamos conformarnos con migajas. Se puso de pie, caminando lentamente mientras hablaba. Incluso cuando me convertí en uno de los mejores atletas de la historia, todavía me miraban como si no perteneciera a ciertos lugares. Como si mi lugar fuera solo para entretener. Richard escuchó, inmóvil. Y luego, cuando intenté entrar al mundo de los negocios, volvió a ocurrir. Puertas cerradas, sonrisas condescendientes. Era solo uno entre muchos, Richard, pero quizás el más honesto sobre tus prejuicios. La última frase quedó suspendida en el aire como humo, denso y sofocante. Richard permaneció en silencio, sin argumentos. ¿Qué podía decir? Cada palabra de Michael era cierta. Cada acusación oculta entre líneas estaba justificada. Afuera, las luces de la ciudad seguían parpadeando. Indiferente al drama que se desarrollaba en esa habitación, Michael continuó, ¿sabes qué hice después de ese día en el aeropuerto? Regresé a casa, miré a mi madre y le prometí que construiría algo que nadie pudiera menospreciar. Algo que cambiaría vidas, que abriría puertas a niños a quienes, como a mí, se les dijo que no eran lo suficientemente buenos. La voz de Michael era suave, pero cada palabra cargaba con el peso de años de lucha silenciosa. Richard escuchaba con la mirada fija en el suelo, incapaz de levantar la cara. Y lo hice no para demostrarte nada, sino por esa mujer que limpió el suelo de la sala VIP y presenció mi humillación. Michael rodeó la mesa, recogió los contratos y los hojeó con calma. Sus manos grandes y poderosas manejaban los papeles con sorprendente delicadeza. Ayudaré a tu empresa, Richard, dijo finalmente. Los ojos del empresario se abrieron de par en par, un rayo de esperanza emergió en medio de la desesperación. Pero tengo condiciones, continuó Michael, con un tono profesional. Hay que tener mucha diversidad en el personal. No solo para salir bien en las fotos. Un programa de mentoría para jóvenes negros interesados en los negocios. Respeto genuino por todos los empleados. Levantó la vista del contrato y miró directamente a Richard a los ojos. Y compensaciones por cada persona que menospreciaste en el camino. Por cada talento que ignoraste por el color de tu piel. Por cada oportunidad que rechazaste por prejuicio. Richard dudó solo un segundo antes de asentir vigorosamente.
No tenía opción. Su imperio se desmoronaba, y Michael representaba su única salvación. Estoy de acuerdo con todo, dijo, tomando rápidamente un bolígrafo. Podemos firmar ahora mismo. Michael negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No es tan sencillo, Richard. No quiero tu firma en un papel. Quiero tu compromiso sincero. Richard tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que se enfrentaba a algo más grande que un simple trato comercial. ¿Cómo puedo demostrártelo?, preguntó con voz temblorosa. Michael se acercó a la puerta, la abrió y le hizo un gesto a alguien que saliera. No es a mí a quien tienes que demostrarlo, respondió mientras la puerta se abría. Es a ellos. 5 jóvenes entraron en la habitación, 3 hombres y 2 mujeres, todos negros, todos menores de 30 años. Vestían con elegancia profesional. Llevaban maletines y tabletas. Ojos inteligentes escudriñaban la sala, evaluando cada detalle. Les presento al nuevo consejo asesor de su empresa, presentó Michael. Richard parpadeó, confundido. Sara tiene una maestría de Harvard. Marcus tiene un doctorado en economía. Jamal revolucionó las startups de la costa oeste. Tanya es experta en reestructuración empresarial, y Kevin acaba de desarrollar un algoritmo que transformará tu modelo de negocio. Los jóvenes se acercaron con confianza a la mesa. No había sumisión en sus miradas, solo la tranquila certeza de quienes saben lo que valen. Estaban esperando en la oficina de al lado, explicó Michael. Ya analizaron tu situación financiera y tienen un plan para salvar tu empresa. La pregunta es, ¿estás listo para escucharlos? La puerta se abrió de nuevo. Angela entró y sus ojos se cruzaron con los de Michael de inmediato. Había orgullo en su mirada, emoción contenida en su sutil sonrisa. Llevaba un maletín, que le entregó a Sara, la joven ejecutiva que Michael acababa de presentar. Los documentos revisados, tal como se solicitaron, dijo Angela con voz firme y profesional. Michael asintió, agradecido por su presencia. Angela, quien había estado con él desde el principio. Quien lo había visto tragarse la humillación sin reaccionar, quien había presenciado su silencioso ascenso, piedra a piedra. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no cayeron. Eran lágrimas de victoria, no de tristeza, de ciclos que se cerraban, de justicia que finalmente llegaba, no como venganza, sino como transformación. Creo que podemos empezar, dijo, dirigiéndose a todos los presentes, pero especialmente mirando a Richard con una mezcla de firmeza y compasión. En la pequeña sala de un modesto apartamento del Bronx, la señora Williams veía las noticias de la noche. Su cabello, ahora completamente blanco, enmarcaba un rostro marcado por el tiempo, pero aún radiante de sabiduría. El presentador habló con entusiasmo. Hoy se cerró uno de los acuerdos comerciales más importantes del año. Evans Corporation, en crisis tras los escándalos financieros, anunció una reestructuración completa, con Michael Jordan asumiendo el control parcial. La señora Williams se llevó las manos a la cara, emocionada. Lo más sorprendente, continuó el reportero, es la nueva política de inclusión de la compañía, considerada revolucionaria en la industria. La cámara mostró a Michael de pie junto a Richard, anunciando los cambios. La señora Williams sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordó aquel día, años atrás, cuando vio la silenciosa dignidad de Michael ante la humillación. Lo sabía, hijo, le susurró al televisor. Siempre lo supe. 3 meses después, el auditorio de Evans Corporation, ahora rebautizado como Jordan Evans Enterprises, estaba abarrotado. Empleados antiguos y nuevos, inversores, la prensa. Michael subió al escenario, dominando la sala con naturalidad. Richard estaba sentado en la primera fila, más pequeño de lo que parecía meses atrás, pero con un brillo diferente en la mirada. Cuando entré por primera vez en este edificio, empezó Michael, no vine buscando venganza. Vine porque creo que la transformación es posible. Su voz resonó por el micrófono, pero parecía dirigirse individualmente a cada persona en la sala. Nadie define tu valor. Solo tú lo haces, declaró, y sus palabras cayeron como semillas en tierra fértil. No importa cuántas veces te digan que no encajas. No importa cuántas puertas se cierren. Tu valor no lo definen los demás, sino quien elige ser. Cada día, un silencio respetuoso llenaba la sala, muchos ojos se llenaban de lágrimas. Richard observaba desde un rincón del escenario, transformado. No solo su apariencia era más delgada, sino también su cabello completamente canoso. Pero algo más profundo había cambiado. Sus ojos, antes arrogantes,
ahora reflejaban genuina humildad. Observaba el discurso de Michael con atenta reverencia. A su lado, Sarah, la joven ejecutiva negra que ahora ocupaba el puesto de directora de operaciones, tomaba notas. Richard se inclinaba de vez en cuando para escuchar sus comentarios, asintiendo con respeto. En los últimos meses, lo había aprendido todo de nuevo. Cómo escuchar, cómo valorar diferentes perspectivas, cómo reconocer el privilegio que nunca había admitido tener. La lección le había costado su orgullo, su arrogancia, su ilusión de superioridad. Pero al ver a Michael inspirar a cientos de personas, comprendió que esa pérdida había sido, de hecho, su mayor ganancia. Así es como se construye un legado, se susurró. En los 2 años siguientes, Jordan Evans Enterprises experimentó una transformación completa. Los pasillos, antes ocupados predominantemente por ejecutivos blancos, ahora reflejaban la diversidad del país. El programa de mentoría para jóvenes de comunidades desfavorecidas formó nuevas generaciones de talento. La empresa había creado un fondo de inversión específicamente para emprendedores negros y latinos. Michael recorrió las plantas, saludando a los empleados por su nombre. Conocía sus historias, sus familias. La empresa no era solo un negocio. Era una comunidad. En la sala de conferencias principal, una foto enmarcada mostraba a los antiguos y nuevos Richard y Michael estrechándose la mano, simbolizando no solo una alianza comercial, sino también un puente entre mundos que habían permanecido separados durante mucho tiempo. Debajo de la foto, una placa dorada con la frase: "El verdadero éxito no se mide por lo que logramos, sino por lo que transformamos en el camino". El aeropuerto internacional estaba abarrotado esa tarde de domingo. Michael, ya con algunas canas en las sienes, caminó con calma hacia la sala VIP, el mismo lugar donde, años atrás, había sufrido aquella humillación. Abrió la puerta y sus ojos recorrieron el elegante espacio, buscando un rostro familiar. Y allí estaba ella. La señora Williams, sentada en un sofá junto a la ventana. Ya no llevaba el uniforme de empleada. Vestía un elegante traje azul con un broche dorado en la solapa. A Michael se le encogió el corazón de emoción. Se acercó en silencio. Levantó la vista del libro que leía y, al reconocerlo, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Miguel», exclamó, levantándose con dificultad. «Señora Williams», respondió con la voz cargada de emoción. «Por fin la encontré». Se abrazaron larga y cálidamente, como viejos amigos, como una familia reunida tras una larga separación. La señora Williams tenía lágrimas en los ojos cuando finalmente se apartó para mirarlo. «Mírate», dijo, sosteniendo las grandes manos de Michael entre las suyas, pequeñas y arrugadas. «¿En qué hombre te has convertido?». Michael sonrió. Emotivo. «Todo gracias a tus palabras ese día. Algunas batallas no valen la pena, hijo. Lo he llevado conmigo desde entonces». La señora Williams negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. «Solo dije lo que ya sabías en tu corazón. Lo vi en tus ojos ese día. La dignidad silenciosa, la certeza de que tu valor no dependía de su aprobación». Michael recorrió con la mirada la sala VIP, ahora diferente, más diversa, más acogedora. El mundo había cambiado, aunque lentamente. «Ojalá supieras lo que hiciste por mí», dijo, apretándole las manos con cariño. Sentados junto a la ventana de la sala VIP, Michael y la señora Williams conversaban como viejos amigos. Ella habló de su jubilación, de sus nietos y de la vida sencilla pero digna que llevaba. Habló de los proyectos, las fundaciones y los jóvenes a los que ayudó. En un momento dado, la señora Williams señaló hacia el cielo, donde un avión despegaba. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Michael? No son los campeonatos. No son los miles de millones. Es que nunca olvidaste mirar hacia arriba». Michael siguió su mirada, viendo cómo el avión se encogía hasta convertirse en un punto, el horizonte azul. Guardó silencio un instante, absorbiendo la profundidad de esas sencillas palabras. «Cuando alzamos la vista», continuó con voz suave, «recordamos que formamos parte de algo más grande, que nuestras luchas, nuestros dolores, nuestros triunfos, todo se conecta con algo que nos trasciende». Michael asintió, sintiendo una profunda paz. Misión cumplida. De camino a casa, Michael observó la ciudad por la ventanilla del coche. Ángela, a su lado, revisaba unos documentos. El silencio era cómodo entre ellos, como el de dos viejos guerreros que habían luchado codo con codo. «¿Sabes lo que he aprendido en todos estos años, Ángela?», dijo Michael finalmente, con voz profunda y serena. Levantó la vista de los papeles, atenta.
Las humillaciones del presente no definen tu futuro, continuó. Son solo capítulos de una historia más grande. Una historia que escribes tú mismo, página a página, decisión tras decisión. Angela asintió, con los ojos brillantes de comprensión. Cuando Richard me humilló en esa habitación, creyó que estaba escribiendo mi historia. Pero me estaba dando el bolígrafo para que escribiera el mío. El coche se detuvo en el semáforo. Afuera, la ciudad latía llena de historias no contadas, gente luchando por escribir su propio destino. En la misma sala VIP donde todo empezó. Años después, entró un joven negro con un traje a medida, portando un maletín. Tenía una mirada decidida, la postura segura de quien sabe lo que vale. Era Marcus, uno de los jóvenes que Michael había presentado a la junta directiva de la empresa. La recepcionista lo recibió con una sonrisa sincera. Buenos días, señor Johnson. Su mesa está lista. Marcus le dio las gracias con un gesto de la cabeza y se dirigió a la mesa reservada. Un ejecutivo de mayor edad ya lo esperaba para una reunión. Se levantó al verlo y le extendió la mano con respeto. Es un honor conocerlo finalmente, señor Johnson. Tu reputación te precede. Mientras se sentaban a hablar de negocios en la pared de la sala VIP, una discreta foto mostraba a Michael Jordan junto a la señora Williams durante la inauguración del programa Nuevos Líderes, que transformó la vida de jóvenes como Marcus. Debajo de la foto, una simple inscripción: el valor no se hereda, se construye. La historia de Michael Jordan y Richard Evans no se trata solo de humillación y superación. Se trata de cómo elegimos responder a las injusticias de la vida. Se trata de transformar el dolor en propósito, los obstáculos en oportunidades, las críticas en motivación. Cuando Michael decidió no buscar venganza, sino transformación, no solo cambió su propio destino, sino el de innumerables jóvenes que ahora tenían puertas abiertas que antes estaban cerradas. Cambió la vida de Richard, quien encontró redención en la humildad. Cambió empresas enteras que ahora comprendían que la diversidad no era solo una palabra bonita, sino una fuerza poderosa. La venganza silenciosa de Michael no consistía en obligar a Richard a probar su propio veneno. Se trataba de demostrar que existe un camino mejor. Un camino de dignidad, respeto y verdadera grandeza. Esta es la lección. No importa cómo el mundo intente definirnos, el verdadero poder está en nuestras manos, en las decisiones que tomamos, en las puertas que abrimos a otros cuando finalmente logramos entrar. Recuerda siempre que las humillaciones del presente no definen tu futuro. Tú sí. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesita saber que su valor no lo definen quienes intentan menospreciarlo, sino quien elige ser cada día. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias inspiradoras como esta. Y no olvides darle me gusta a este video.